Las caricias. Ahora vamos a analizar las caricias y trataremos de describir los incentivos y las satisfacciones que produce la interacción entre la persona, el ser vivo y el medio humano que lo rodea. La historia de la psicología nos confirma las consecuencias dramáticas que sobrevienen a los niños carentes de estimulación sensitiva y de caricias físicas. La primera experiencia sobre la privación afectiva fue hecha por el emperador Federico II, que reinó desde 1190 hasta alrededor de 1250. Su cronista, Salimbeni, que le conocía personalmente, refiere lo siguiente: la segunda locura de Federico fue que quiso saber qué tipo de lengua y qué forma de hablar tendrían los niños cuando hubieran crecido si antes no habrían hablado con nadie. Ordenó a las nodrizas y a las niñeras que lactasen a los niños, los bañasen y los lavasen, pero sin charlar con ellos ni hablarles de ninguna forma, porque quería saber si estos niños hablaban hebreo, que era la lengua más antigua, griego, latino, árabe, o quizá la lengua de sus padres. Sus intentos fueron vanos porque todos los niños murieron, ya que no podían vivir sin las caricias, las caras alegres y las palabras de amor de las nodrizas. Por ello se llama canción de cuna a la canción que canta una mujer cuando balancea la cuna para dormir al niño. Sin esta canción un niño duerme mal y no reposa. Pero es, sobre todo a partir de 1930, con Bowlby y Spitz y otros, cuando se describen los efectos de la falta de relaciones entre la madre y el niño. Bowlby publica una monografía titulada Cuidados maternos y salud mental, en la cual presenta la importancia que debe otorgarse a los lazos afectivos madre-hijo, en el desarrollo de la personalidad de este último, en las funciones afectivas, cognitivas y perceptivas. Spitz, en sus investigaciones con niños institucionalizados, concluyó que los niños de instituciones sufrían un considerable retraso en su desarrollo. Eran los efectos del aislamiento o separación de los niños por falta de contacto con otras personas. El carácter transaccional de la relación entre madre y niño hace referencia también al concepto de urdimbre afectiva. Es la atmósfera peculiar que envuelve a las conductas de cuidado del niño en los primeros años de vida, donde el niño es acariciado, cuidado, limpiado, vestido, saciado, y que dejan transparentar un fuerte contenido emocional subterráneo. Numerosos autores se han interesado por el estudio del comportamiento de los animales, manteniéndolos aislados y sin contacto durante un tiempo más o menos largo. Fue Harlow quien decidió poner a prueba la hipótesis de que el confort del contacto es más importante que la alimentación. Él realizó unos estudios con monos y para ello construyó dos tipos de madres moniles, unas con paño suave y otras con duro alambre. Conclusión: todos los monitos, incluso los que estaban acostumbrados a la madre de alambre, se marchaban y pasaban largos ratos abrazados a la madre de confortable paño. Así, Harlow probaba que más que la alimentación influía la sensación física de un contacto agradable. Años más tarde comprobó que la ausencia de contacto del monito con su madre o con otros monos en el período crítico les llevaba al aislamiento, a impotencias, enfermedades y a una mortalidad mayor. En todos ellos parece confirmarse el supuesto de que ciertos tipos de estímulos sensoriales del entorno son necesarios para un desarrollo ordenado y armónico de la conducta, tanto en los animales como en el hombre. La privación materna puede ser pues la fuente de los trastornos físicos y psíquicos. Tanto en niños como en adultos existe una verdadera hambre de estimulación, de caricias físicas y de estímulos físicos. Tan fuerte es la necesidad de ser estimulados que los estímulos
fastidiosos, son preferibles a nada. Se apuesta por las caricias negativas, ser estimulado, aunque sea por camino equivocado, antes que la nada, el aislamiento. En la persona adulta, el reconocimiento social va ocupando el puesto de las caricias físicas, aunque éstas no se anulen. El hambre de ser tocado, el hambre de contacto, dará paso al hambre de reconocimiento. A través del tiempo, el niño irá relacionándose con su medio y sustituyendo aquellos primeros estímulos por otros, aceptables socialmente, y que sin embargo cubren la cuota de alimentos, de estímulos, que él necesita para continuar sintiéndose vivo. Se reemplazan unas caricias por otras. Resta recordar que así como cada individuo es distinto en sus estados del yo, también lo es en la intensidad y clases de caricias que precisan. En el análisis transaccional se usa el término caricia de manera general, total. Se refiere a las caricias físicas y a las caricias sociales o de reconocimiento. Caricia es cualquier acto que implique el reconocimiento de la persona del otro. Caricia es la unidad de reconocimiento. En castellano, la palabra caricia es la traducción de la palabra inglesa stroke, una de cuyas acepciones se refiere al acto de pasar la mano delicadamente a otro o a uno mismo. Si atendemos a la definición de caricia como la unidad de base de reconocimiento y transacción, cualquier transacción comporta un intercambio de caricias. El estímulo transaccional comporta una caricia y la respuesta comporta otra. Aquí, estímulo, además del reconocimiento de tipo físico o biológico, es un reconocimiento de tipo psicosocial. La caricia puede ser dada por uno a otro o por uno a sí mismo. En este último caso la llamaríamos autocaricia. Caricias positivas y negativas. Cuando hablamos de caricias positivas o negativas, nos estamos refiriendo al significado total del comportamiento. No se puede analizar si las caricias en sí mismas son positivas o negativas, sino si ayudan a estar bien en la situación total de la persona. Una caricia positiva es una transacción complementaria adecuada a la situación. Ayuda a sentirse bien y a aumentar el sentimiento de autoestima, favoreciendo un sano desarrollo de la persona. Las caricias positivas son las mejores. Reconocen, fortalecen, desarrollan y aumentan el bienestar del individuo. Las caricias negativas son aquellas que nos hacen sentir mal, disminuyen y rebajan el reconocimiento de nosotros mismos, causan daño moral o físico, desvalorizan a los que se dirigen. Este tipo de caricias descuentan algo al que las recibe: necesidades, salud, honor, fama, amor, sentimientos, enviando el mensaje: tú no estás bien. Las caricias negativas humillan, degradan, ridiculizan y rebajan a las personas. Dentro de las caricias negativas podemos incluir las omisiones de caricias obligadas, las pseudo-atenciones con doble intención como las ironías, la lástima y las manipulaciones, el chantaje o el soborno principalmente. Caricias incondicionales y condicionales. Las caricias incondicionales se refieren a la persona en cuanto tal, por ser quien es y tal como es, por el mero hecho de ser ella, de existir. Son emitidas por el padre nutritivo o por el niño natural. Por ejemplo, eres lo mejor del mundo, te quiero, yo te quiero hagas lo que hagas, te odio. Las caricias incondicionales, obviamente, pueden ser positivas o negativas, originándose en este último caso en el padre crítico, negativo, o en el niño adaptado rebelde. Las caricias condicionales son las que se otorgan o se reciben por una determinada razón o forma de ser. Se acaricia una acción, una conducta o algo concreto de la persona. El reconocimiento no va a la persona por lo que ella es,
sino por lo que hace o tiene, bueno o malo. También pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, me gusta tu forma de reír. Cuando eres puntual, eres maravilloso. Este trabajo es una porquería. Me agradas cuando presentas limpios los deberes. Caricias de expresión personal u objetal. Las caricias expresadas personalmente son las más frecuentes. Pueden ser no verbales. Incluimos aquí la caricia física, el contacto directo de los cuerpos, abrazos o apretones de manos, o el acto sexual. Los gestos, ceños fruncidos, sonrisa, suspiros impacientes, lágrimas, son aquellas en las que se recurre solo a una parte del cuerpo. Las caricias verbales son las más frecuentes, pues la persona se caracteriza y se distingue por la palabra. También pueden expresarse caricias a través de la donación de objetos. Estos acarician eficazmente, y aunque de modo indirecto se manifiesta con ellos ayuda y estímulo. Por ejemplo, un regalo, una carta. También se pueden clasificar las caricias por la intención con que se dan. Las caricias pueden dividirse por la intención o sinceridad del que las ofrece. Las caricias sinceras o auténticas son aquellas en las que se da una concordancia entre el sentimiento que está experimentando quien las da y el reflejo o conducta acariciante que manifiesta la vivencia verdadera. Hay una conjunción perfecta entre lo que se siente o se hace y lo que se pretende sentir o hacer. Pueden ser tanto positivas como negativas. Las caricias falsas se refieren a aquellas que aparentemente presentan una cosa, pero su fondo o intencionalidad es la contraria. Se encuentran entre estas las caricias adulatorias, que se emplean con la intención de obtener un provecho del otro. El individuo que las recibe se siente en un estado ok, pero condicionado y duradero solo hasta el momento en que recibe una caricia realmente sincera. Por ejemplo, qué buen compañero eres. ¿Por qué no me sustituyes estas 2 horas de clase? También son falsas las caricias mecánicas, que se dan rutinariamente para salir del paso o porque no hay otro remedio. Caricias para el padre, para el adulto y para el niño. Cada estado del yo tiene sus necesidades y apetencias dinámicas y existen los incentivos para satisfacerlas. Todos los estados del yo deben recibir caricias, y el estado que carezca o no reciba caricias puede atrofiarse, eliminándose de la comunicación. Por el contrario, el estado que reciba caricias en exceso puede aparecer como el único. Por eso se deben dar estímulos y satisfacciones a todos ellos. Las caricias apropiadas para el padre crítico son de estima y veneración, admirando sus valores y normas, manteniendo la tradición familiar o cumpliendo sus consejos. Las caricias negativas consistirán en la rebelión y la desobediencia. Por ejemplo, lo mejor que puedes hacer para complacerme es estudiar para médico, y el hijo estudia la carrera de medicina. La negativa sería estudiar cualquier otra carrera. El padre nutritivo necesita caricias de amor, reconocerle y dejar que nutra, anime y trabaje con su buen corazón a favor de los demás. La principal función del adulto, afirmamos antes, es obtener información, procesarla racionalmente y actuar en consecuencia. Por consiguiente, los tipos de caricias que necesita el adulto son diferentes de los que necesita el padre o el niño. Las caricias al adulto se referirán a darle la oportunidad de funcionar con datos serios exactos, eliminando los prejuicios o situaciones emocionales cuya atención contamine la información objetiva de la realidad. Ejemplo, me ofreces un programa bien pensado. Las caricias que se refieren a tocar, comer, a la alegría y distensión, al juego y al amor, apuntan generalmente al niño natural. El pequeño profesor puede sentirse acariciado por su creatividad y el uso de su intuición.
Las caricias de aprobación o desaprobación por el buen comportamiento alcanzan el objetivo del niño adaptado. Si estas caricias le presionan en exceso, le abaten y le impiden vivir a gusto al niño adaptado, son negativas. Ejemplo para el niño natural. Chocolate con churros era justamente lo que quería. Heterocaricias y autocaricias. En la historia evolutiva de las personas, una gran parte de las caricias han sido heterocaricias, es decir, suministradas por otros. De niños, las personas mayores, y de adultos, los compañeros y amigos nos han estimulado, facilitándonos la satisfacción y el desarrollo. Pero cada persona puede darse a sí misma autocaricias, como suplemento de las anteriores. Las autocaricias cumplen con los elementos esenciales de aquello que por caricias hemos definido, son estímulos y son estímulos de reconocimiento. Las personas pueden autopropinarse caricias positivas o caricias negativas. Estas perturban y no reconocen la valía personal, criticando y desvalorizando las conductas y sentimientos propios. Las autocaricias positivas, sin embargo, premian y reconocen la existencia de la persona. Las caricias ocupan pues un lugar importante en el análisis transaccional. La caricia está en el centro y al comienzo de la constitución de la persona. Es un concepto necesario para entender tanto las posiciones existenciales como nuestras relaciones interpersonales. Las caricias negativas y la ausencia de caricias lleva a un yo no estoy bien. Las personas las necesitan, positivas o negativas. La satisfacción del hambre de caricias determina muchas de las actividades de las personas y condiciona a menudo lo que hace con su tiempo. Las posiciones existenciales. Naturaleza de las posiciones existenciales. Eric Berne constató este hecho. Cada persona posee una valoración acerca de sí misma, de los otros y del mundo. Este concepto básico que la persona tiene de sí misma, de los otros y de las realidades circundantes es no consciente, es subjetivo y determina muchos de sus pensamientos, valoraciones y sentimientos que justifican decisiones vitales. Son las posiciones existenciales. El análisis transaccional habla de posición, pues básicamente es una postura o posición que implica una visión de todo el mundo, y existencial o psicológica, pues esta postura pertenece a lo mental, es decir, al ámbito del pensamiento, de las fantasías y de los sentimientos. Es un proceso psicológico individual y psicosocial en interacción con el entorno. La posición existencial es el término de un proceso intelectivo que asigna tanto al sujeto como a la realidad la connotación más elemental, bueno, malo. Las posiciones existenciales vienen de las convicciones que el niño ha mamado con la leche de su madre. Efectivamente, el adulto que hay en el niño, el pequeño profesor, astuto profesor, lo describíamos al definirlo, entre los primeros meses y los 8 años, saca conclusiones a las que le faltan datos y sobran emociones. En los momentos más arcaicos de la vida de la persona, los estímulos, las experiencias y los mensajes ambientales le alimentan la conclusión de cómo está el sujeto o yo y cómo está la realidad o el mundo o tú. Yo puede ser ampliado a nosotras, nosotros, y tú puede representar a vosotros, ellos, los niños, todos los demás. Las posiciones más simples tienen 2 elementos, tú y yo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de estos pronombres? ¿Cuál es el contenido de las posiciones? El contenido se refiere al estar bien o mal de la persona y del mundo circundante. Hay contenidos emocionales que habitualmente se experimentan como positivos o negativos, y contenidos sociales que describen la relación que existe entre nosotros mismos y los demás. Yo estoy bien, yo estoy ok o yo estoy positivo puede significar soy bueno, rico, fuerte, poderoso, abierto, interesante, valioso, merezco vivir.
En el fondo, por el motivo que sea, me siento bien. Implica cualquier adjetivo que se considere bueno. Yo estoy mal. Yo estoy no ok o yo estoy negativo. Puede significar soy malo, débil, feo, aburrido, inútil, ignorante, mi vida no vale nada. En el fondo, por el motivo que sea me siento mal. Tú estás bien, tú estás ok o tú estás positivo. Puede significar me quieres, me limpias, puedo confiar en ti, la gente es justa, eres fuerte, alegre. En el fondo, por el motivo que sea, te siento bien. Tú estás mal, tú estás no ok o tú estás negativo. Puede significar eres malo, no vales, eres peligroso, cruel, injusto. Tu vida no vale nada. En el fondo, por el motivo que sea, te siento mal. La distinta ordenación de estas convicciones dan las 4 posiciones existenciales básicas. Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Cuando hablamos de la posición existencial, nos estamos refiriendo a la visión o a la forma de percibirnos a nosotros mismos, a los demás y a todo el mundo.